Yo nací en la ciudad de La Plata el 14 de julio de 1923. Yo siempre digo que tuve la suerte de nacer en un hogar de gente trabajadora. Mi padre era un carpintero, él diría un ebanista y no un carpintero porque trabajaba toda la cosa fina de la madera, y mi madre era una modista. Y digo que tengo la suerte de haber nacido así en un hogar de gente trabajadora porque aprendí el valor del trabajo y el valor de vivir una vida honesta. Esa fue la gran lección de mis padres: trabajar, trabajar, trabajar y seguir siempre por un camino derecho. Tuve la suerte de ir a una de esas escuelas que son consecuencias de la famosa ley 1420 que se dio allá por el año 74, 75, si recuerdo correctamente, parte de la generación del 80, que hizo la alfabetización de nuestro país a través de esas escuelitas donde todos íbamos en igualdad de condiciones a recibir una enseñanza de mucho valor en aquellos tiempos, que me permitió, insisto, rodearme de todos los compañeros del barrio que provenían de diverso origen, la mayoría de ellos de gente trabajadora. Después de allí pasé al Colegio Nacional de La Plata, que siempre recordamos con tremendo cariño, un colegio nacional que surgió de ideas formativas de Joaquín B. González, con una gran enseñanza helenística, yo diría más que helenística, socrática, de intercambio entre los profesores y los alumnos. Fue una época muy especial porque recibimos un grupo de profesores que la mayoría de ellos eran de nivel universitario. A nosotros no nos enseñaban profesores secundarios, excepto por ejemplo en inglés, francés, pero la mayoría era lo mejor de humanidades, lo mejor de derecho, lo mejor de físico-matemáticas, etcétera, los decanos de las diversas universidades que a nosotros nos enseñaban. Por ejemplo, dos de los profesores que siempre recordamos entre tantos otros que tendríamos que enumerar, pero pongamos nada más que dos como ejemplo, don Ezequiel Martínez Estrada y don Pedro Enrique Sureñas, que eran dos humanistas tremendos que tanto nos entregaron. En ese Colegio Nacional, insisto, por esa enseñanza socrática del intercambio, leíamos enorme cantidad de libros, leíamos en el colegio, leíamos fuera de clase y teníamos que comentarlos. Nuestra enseñanza se basaba, además de la historia, la geografía, etcétera, las matemáticas, se basaba fundamentalmente en la lectura, que hoy está tan abandonada, y se leía para enseñarnos cosas básicas de la vida. Una vez más, a ser honestos, a ser participativos, a ser solidarios. Hicieron de nosotros algo que tuvo siempre una gran base social, de estar con conocimiento de las ideas trascendentes, de la moral, de la ética. Sería muy largo hablar de ese maravilloso Colegio Nacional al cual le debemos nuestra formación, nuestra alma, yo diría. Después pasé a la Facultad de Medicina, donde terminé mi tesis en el año 49, y para el año 50, por muchas razones que por ahí escribí en un librito que tuvo bastante aceptación, fui a ejercer a un pequeño pueblito del oeste pampeano, entendamos de toda la Pampa, donde se termina la Pampa Verde, allí donde empieza ya la Pampa Seca, en la parte que corresponde a unos 140, 150 kilómetros yendo al noroeste de Bahía Blanca, en un pueblito que se llama Jacinto Arauz. Muy pocos habitantes, yo diría no más de 800, 900, pero con una gran influencia en una zona rural donde la gente debía trabajar y sufrir para poder sobrevivir. Entonces allí, con la ayuda de mi hermano, levantamos en una vieja casa una clínica donde pudimos realizar cirugía, traumatismo, toda la cosa de urgencia, los partos que venían complicados, etcétera, y trabajamos para toda la comunidad sin distinción de ninguna naturaleza. No había centros estatales, no había centros oficiales, digámoslo así, así que en esa casa donde llegamos a tener más de 20 camas, atendíamos a toda la comunidad
sin distinción de ninguna naturaleza. Podían venir los peones, los estancieros, todos podían venir. Pasábamos por los ranchos, veíamos toda esa tragedia social que se ve, si se la sabe ver, en la mayoría de nuestro país. Y además de la tarea médica, encaramos toda una tarea de enseñanza, digamos, a nivel de la comunidad, basada fundamentalmente en la prevención de la salud. Y una vez más sería muy largo relatar lo que conseguimos en la prevención fundamentalmente del niño, de la madre, de todas las enfermedades zonales, etcétera, dando clases, conversando en los colegios, en las iglesias. Jacinto Arauz, la mayoría eran protestantes, después venían grandes colonias judías y los católicos los menores. No obstante, había una gran tolerancia religiosa, jamás vi una discusión que tuviera como motivo el diverso origen religioso, y entonces utilizando todas estas cosas pudimos hacer una gran obra cultural, yo diría, tratando de mejorar el nivel de asistencia de la gente y el cuidado de la salud. En el año 62 saltamos a Estados Unidos, donde trabajamos 10 años y pudimos participar de todo el desarrollo de la cirugía cardiovascular, con algunas contribuciones que se pudieron hacer por un trabajo en equipo y que son bien conocidas. Y en el 71 regresamos a nuestro país y ahora sí yo me instalo en la capital federal. Como era lógico, si era de La Plata, conocía la capital federal. Además, en mis últimos 3 años, antes de recibirme, concurrí al Hospital Rawson, donde recibía la enseñanza maravillosa de los hermanos Finocchieto, en realidad de Ricardo, porque Enrique ya había fallecido, conocimiento médico, y después porque íbamos al teatro o al cine con algunos de los muchachos algún fin de semana. Pero yo me instalo en la ciudad en el año 71 y entonces hoy llevamos ya más de 22 años viviendo acá en la ciudad, de la cual todos los argentinos nos enorgullecemos y la mostramos así cuando vienen gente del extranjero. A mí en particular, cuando vienen los médicos que participan en las reuniones o en los congresos médicos, la mostramos con orgullo, y en general, o en la inmensa mayoría de los casos, la gente se queda impresionada por esta ciudad tan diferente a las demás ciudades de Latinoamérica. Yo, que he tenido que recorrer toda Latinoamérica por razones de mi tarea de enseñanza, de mi tarea académica dentro de mi profesión, puedo decir que la conozco toda. He estado en los países, cualquier país de Latinoamérica, más de 3 o 4 veces. Esta es la única ciudad con estas características europeas, porque se formó precisamente en aquellos años de la generación del 80 y hasta antes de la Primera Guerra, y parte de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra todavía estábamos conectados con Europa. Esta ciudad, si se la mira así con cuidado, hay áreas que parece estar en París, hay áreas que parece estar en Londres, porque todo esto estaba conectado con Europa como estaba conectado nuestro país. Habría que leer nada más que La cabeza de Goliat de Martín Estrada para darse cuenta que este país es un país con una gran cabeza y con un cuerpo vacío. Algún día habrá que pensar seriamente en el valor político, el valor social que tiene esta ciudad, y si todavía debe seguir siendo toda esa cosa tan enorme, monstruosa, yo diría, que, digamos, tanto impacta, insisto, a la gente, pero que desde el punto de vista económico, social o político tiene sus cosas que podríamos llegar a discutir. Entiéndase bien que esto lo dice un paisano del interior a los porteños, que están orgullosos están con su ciudad. Yo en realidad no soy un porteño, soy un hombre del interior que se ha porteñado, digámoslo así, en estos últimos 22 años. El ser ciudadano ilustre de la ciudad, confieso que cuando se me hizo llegar la posibilidad de esa distinción, bueno, finalmente la acepté, porque dije, bueno, habrá un reconocimiento a la tarea. En el fondo, cada vez que yo recibo alguna cosa como esta, en lo nacional o en lo internacional, siempre recalco que no lo recibo como una cosa individual, sino que lo comparto con todos aquellos que colaboran al lado mío. Es decir, yo no podría haber llegado a donde llegué
por mi solo esfuerzo personal, recalco que el trabajo y la dedicación y la pasión son importantes, pero es más importante el trabajo en equipo. Así que yo lo comparto con toda la gente que siempre está a mi lado, y es un hecho, bueno, que lo tenemos que aceptar, como que la ciudad distingue a ciertos ciudadanos por la tarea que ha hecho, ya sea desde el punto de vista científico, literario, no sé, académico, etcétera. Y bueno, es bueno que las ciudades reconozcan a un grupo de gentes que pueden ser tomados a lo mejor, no sé, como un modelo para que los jóvenes piensen que sin estas ideas básicas no se llega a ningún lado. Pero por el otro lado, pienso que hay muchos ciudadanos honorables en el resto de la población que nunca recibirán esta distinción, que pasan desapercibidos, pero que individualmente contribuyen en forma significativa con la ciudad. Habría muchos ejemplos para relatar de gente que a lo mejor en una oficina, en un despacho, trabajando dentro de la comunidad, están realizando tareas trascendentes y que no van a tener la oportunidad de ser distinguidos, pero que en el fondo son tan ciudadanos ilustres como nosotros. Mi madre, que falleció hace unos años, a los 91 años, solía decirme que desde que ella se acordaba, yo siempre había dicho que iba a ser médico. Dice que a los 4 o 5 años yo ya decía que iba a ser médico, y debe ser así, porque desde que yo tengo uso de razón, siempre he tenido esa firme vocación de estudiar medicina. Recuerdo en la enseñanza primaria, secundaria, yo estaba convencido que iba a ser médico. Pero siempre la vocación viene por algo, la vocación no es una cosa así. Hay veces que uno dice, ¿y por qué yo quiero ser médico? Yo tenía el hermano menor de mi padre, el único que llegó a la enseñanza universitaria porque los hermanos que trabajaban lo ayudaban, fue médico. Mi tío Arturo. Entonces yo a veces en las vacaciones, en las escuelas primarias, ya cuando era chico, a veces venía acá a Avellaneda, ejercía en Avellaneda, y bueno, y lo acompañaba, me llevaba en el auto a ver los pacientes. Entonces a mí ese guardapolvo blanco y esa actividad me atrajo, y además yo nací en el barrio del viejo hospital policlínico. Yo nací a una cuadra del hospital, así que veía toda esa actividad, y puede ser que eso haya influido. Pero desde que tengo uso de razón, y mi madre siempre lo aseveraba, yo siempre dije que iba a ser doctor. Allá en la parte universitaria, en la Universidad de La Plata, nosotros en aquel entonces, en la Universidad Reformista, los del Colegio Nacional entraban directamente a la universidad, pero después había examen de ingreso para el resto. Ojo, estamos hablando de los años 41, 42. Entonces éramos 120 por empezar, así que había una gran de los alumnos y el profesor. Pero yo podría nombrar 4 para que se tenga una idea. En clínica médica teníamos un hombre excepcional. Yo iba a las clases desde el tercer año. El maestro Rossi, el doctor Rossi, hombre platense, era un clínico excepcional que enseñaba esa vieja clínica francesa del contacto con el paciente. Porque el paciente, por más que uno haga cirugía, hay que sentirlo, tocarlo, palparlo, saber qué es lo que sufre y lo que tiene en el alma. Entonces todo eso viene de aquel profesor Rossi, que era un hombre excepcional, heredero de toda la vieja escuela francesa. Y por el otro lado teníamos a don Egidio Massey, que vivía acá en Buenos Aires, discípulo de Castex, el hombre que era ordenado en su mentalidad y nos daba las grandes clases también de patología y de clínica médica. En La Plata viajaba y estaba en contacto con nosotros en el viejo hospital. Y del punto de vista quirúrgico, los dos grandes cirujanos de La Plata, Crisman y Mainetti. Crisman era de descendencia alemana, era el hombre de la precisión, del cuidado, de la simplificación del acto quirúrgico. No había instrumentador en aquella época, así que era muy simplista, lo hacía todo muy organizado, y un brillante cirujano, nombre con el cual nos tocaba convivir a diario en el hospital, igual que con Mainetti, que todavía vive y a los 84 años sigue operando allí en La Plata, en el Instituto de Oncología de Gonet. Fue el hombre que quizá más me impactó, porque además de toda esa cosa que tenía el doctor Crisman, al cual siempre recuerdo con absoluto respeto, Mainetti era
el Tano, digámoslo así, el hombre latino con toda la belleza. Yo siempre he dicho el Michelangelo de la cirugía. La cirugía le ponía, trabaja con las dos manos, le ponía una belleza muy particular y producía una gran atracción. Así que también desde el tercer año, aunque a mí no me era obligatorio ir, yo iba a la sala de cirugía porque también tuve vocación definida de hacer cirugía desde un principio, y esos cuatro personas serían lo fundamental habiendo tantos otros. Así que insisto, era una vida muy diferente, 120 alumnos, el hospital, el internado, un porcentaje que ganábamos otra vez por concurso, vivíamos, comíamos, teníamos nuestra habitación en el hospital y convivíamos con toda esa emergencia que llovía de todos lados, con un número muy grande de otros médicos, D'Amelio, Daneri, Polizza, podría muchos nombrar, pero esos cuatro eran las figuras más importantes que había en la Facultad de Medicina. Yo siempre tuve también, así como tuve vocación definida por la medicina, tuve vocación definida por la cirugía. Y entonces, bueno, trabajaba intensamente, vivía en el hospital. En los últimos 3 años yo vivía en el hospital. Recuerdo que mi madre tenía que mandarme ropa de casa, y eso porque yo ni me pasaba a lo mejor semanas y semanas, no obstante que mi casa estaba nada más que a 3 cuadras del hospital. Vivía ahí en el hospital, un hospital que operaba cualquier cantidad de pacientes, a veces 15, 20 pacientes por día en la guardia, en la urgencia, pero entonces empezaron, entendamos que yo terminé el hospital, digamos, mis estudios en el 48 y di la tesis en el 49, así que ahí es donde empieza la cirugía torácica, donde empieza primero la cirugía torácica, cirugía de pulmón, etcétera, cirugía de esófago, y después empiezan las primeras cosas en cirugía cardiovascular. Así que yo estuve atraído por la cirugía torácica, venía acá a Buenos Aires a la sesión de los miércoles de la famosa escuela Fino Quieto, a ver fundamentalmente a Vacareza, que operaba pulmón, y a Rezano, que operaba esófago. Así que ya tenía una tendencia definida a lo que en ese entonces era fundamentalmente cirugía torácica, y después se agregó la cirugía vascular. Y cuando estaba en Jacinto Arauz, entonces recibíamos todas las revistas con mi hermano, así que leíamos lo que se publicaba, y entonces en esa década del 50 empieza a agrandarse todo lo que es cirugía cardiovascular. Y todo eso a mí me bullía en el cerebro. Cuando hacíamos operaciones de importancia, ojo, Jacinto Arauz, dejamos miles de pacientes operados, desde toda la clase de urgencia, toda la cirugía ginecológica, la urgencia de obstetricia. Llegamos a operar a algún paciente de problema de cáncer de esófago, etcétera, pero hacíamos una cirugía de mucha importancia, y siempre me llegaba en la cabeza, este no es tu lugar, tendrías que estar haciendo lo que pensaste como estudiante. Por eso es que con toda la influencia de lo que leíamos y ese basamento de mi formación en el inicio de la cirugía torácica, yo un día decidí viajar a Estados Unidos a aprender todo lo nuevo de la cirugía torácica cardiovascular, en el momento en que se empezaba a dar una progresión, al principio muy despacio, ahora empezaba a crecer muy rápido, y me tocó participar de todo ese desarrollo de la cirugía torácica y cardiovascular. Hay que entender que la ciencia es algo muy sagrado, que requiere mucho sacrificio, y para avanzar en lo científico se necesitan a veces semanas, meses, años para poder resolver un problema. Pondría, por ejemplo, el problema del cáncer, que todavía no está resuelto, y sin embargo hay enorme cantidad de lugares en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Israel, etcétera, que insumen gran cantidad de dinero tratando de resolver el problema del cáncer, que no es una sola enfermedad. Así que la ciencia ha avanzado siempre a través de ese conocimiento científico que requiere toda una parte experimental, la comprobación experimental, la aplicación en humanos. Podría poner el ejemplo de todo lo que le costó a Pasteur encontrar la solución del problema de la rabia. Es una etapa hermosa de la medicina, con ese primer niño que se salva habiendo sido mordido por un perro rabioso. Eso es la consecuencia de todo un trabajo científico que requiere un basamento sólido. La ciencia no es que sea absolutamente matemática, pero requiere
un análisis, un estudio que consume cantidad de horas y de trabajo, esfuerzo, pasión, intelecto, pensar, etcétera, para resolver un problema. Entonces, no debe mezclarse ciencia con religión. La religión, especialmente la religión judeo-cristiana, yo siempre digo la religión judeo-cristiana porque tienen muchas cosas en común. Entonces, bueno, tienen todo eso de los milagros y de las cosas milagrosas, está dentro de la religión. Entonces, bueno, tolerémoslo, dejemos que eso, que la gente siga creyendo, es el hecho de la fe. La fe a veces no tiene explicación, pero no quiere decir eso que entonces lo pongamos en contraposición de la ciencia. El médico también, el científico, cuando está trabajando, cuando está haciendo alguna cosa, sin fe, sin acto de fe, no puede llegar a solucionar su cosa, tiene que tener una fe, un convencimiento, así que no lo pongamos en contra de la ciencia, son dos cosas totalmente diferentes. Lo del milagro, lo del hecho así milagroso, que aparece, bueno, está ahí metido en parte de la religión y cada cual lo interpretará a su manera, pero no tiene basamento científico y no hay por qué contraponerlo contra la ciencia. Lógicamente el que está trabajando en la ciencia cree muy poco en los milagros, cree en el hecho científico. Ahora, la gente, olvidémonos ya de lo religioso, la gente en general, hay que imaginarse que yo estuve 12 años trabajando en un medio rural, donde están las curanderas y las curas milagrosas y la cura del empacho, etcétera. Y bueno, la gente cree en esas cosas. Y entonces, si yo tuviera que contar mi experiencia personal, yo nunca me puse en contra de ellos. Los utilizaba en el buen sentido sin que ellos se dieran cuenta. Es decir, supongamos uno atendía un parto con problemas y la paciente estaba sangrando. Entonces la comadrona que me estaba ayudando decía, le hace muy bien ponerle unos ladrillos en el abdomen. Y yo le decía, ¿cómo no, doña fulana? Vamos a poner los ladrillos en el abdomen. Pero al mismo tiempo le daba la argotina, la inyección, que iba a producir la contracción de la matriz y que iba a parar la hemorragia en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, está bien, ¿para qué le iba a decir una hora de explicación? Mire esto, tiene alguna explicación porque los ladrillos puestos acá, cuando la matriz sangra se dilata, entonces puede ser que los ladrillos compriman un poco el útero, pero lo lógico era usar lo que la ciencia decía. La cura del empacho. Claro, el empacho es, ojo, a veces grave, porque es el chico con vómitos, diarrea, que pierde líquido y que se va a morir si no le damos líquido. Entonces, yo y con mi hermano pusimos todo en función una cosa que decía, bueno, mire, a veces que la gente va a 4 leguas, 8 leguas, 10 leguas, y el chico empieza a tener vómito y diarrea, y está empachado, y entonces mire, hay unas gotitas que son estas gotas que eran nada más que para atropina, póngale 2 o 3 gotitas debajo de la lengua y empiece a darle té clarito, calentito y agua. El agua de la pámpara es salitrosa porque el chico se deshidrata por pérdida de agua y de sal, así que mire, por cucharadita usted me le va dando cucharaditas de té y cucharaditas de agua hervida. Ahora, si la comadrona dice que le va a tirar el cuerito, que le va a decir unas... y déjela nomás, está bien, pero no deje de dármele estas gotitas y darle té y agua hervida, y me lo trae lo antes posible al consultorio. Tráigamelo a la clínica, ¿no?, lo antes posible, porque ojo, si sigue vomitando y sigue teniendo diarrea, a lo mejor la cura del empacho no anduvo y el chico se puede morir. Y terminamos con la diarrea infantil, las gotitas de antiespasmódico para tratar de cortar el vómito y cucharaditas. Si vomita no importa, sígale dando cucharaditas. Entonces los chicos llegaban más llenos de líquido y después nosotros era más fácil curarlo. Entonces hay que ser tolerante y bueno, y la gente cree en alguna cosa y ¿qué le vamos a hacer? Seguirá habiendo siempre toda esa creencia. Cuanto más culturalización, menor creencia en la cosa milagrosa, pero también ocurre en los países con gran desarrollo cultural. No estemos en contra de todo eso, dejémoslo, tratemos de que sea cada vez menos frecuente y que la gente entienda que para llegar a la curación de una enfermedad a veces tuvieron que pasarse años y años, algunos científicos trabajando intensamente para resolver el problema. Un gran respeto por Ernesto Sábato,
más como hombre que como escritor, digámoslo así. Yo tengo un gran respeto, se formó en el mismo Colegio Nacional que yo, es mayor que yo lógicamente, pero se formó en el mismo Colegio Nacional, se nutrió con las mismas bases. Entonces todos nosotros los que salimos de ese Colegio Nacional tenemos una gran base humanística. A nosotros, a través de esa enseñanza socrática, nos dieron los grandes principios humanísticos que todo hombre y todo joven debería tener, empezando por ser honesto, por ser justo, por ser equitativo, por ser participativo, por tratar de que la sociedad mejore. Fue un humanismo con gran contenido social. Por eso yo no puedo diferenciarme en sus pensamientos. Podemos discutir en el enfoque que él tiene a lo mejor de lo científico. ¿Estamos? Es decir, no podemos estar en contra de la ciencia. Estar en contra de la ciencia es estar en contra del progreso. La gente, yo diría, la parálisis infantil, y acordémonos de lo que fue, yo estaba en el campo, allá en el Arauz, cuando vino la famosa epidemia de parálisis infantil a principios de la década de 50, no me acuerdo exactamente el año, pero era horroroso ver esos chiquitos que de pronto quedaban paralizados y quedaban paralizados para siempre o se morían porque si la parálisis subía. Y bueno, llegó la vacuna y la vacuna terminó con la parálisis infantil o lo que pasaba antiguamente con la viruela, etcétera. Todo eso hoy seguiría como en la Edad Media si no hubiera habido progreso científico. Lo que yo creo interpretar en Sábato, yo estoy de acuerdo, es el exceso del cientificismo y cuando la ciencia va en contra de la naturaleza. Cuando la ciencia llega a producir hechos que van en contra del planeta, del cambio ecológico y destruye por el avance científico per se, eso es lo que hay que combatir. La ciencia, la verdadera ciencia que debe estar al servicio del hombre y que ha hecho tanto por mejorar la calidad y la cantidad de vida del hombre, esa ciencia no se puede negar. Los científicos que yo tengo acá en el departamento de investigación de la Fundación, todos tienen una tremenda base humana. Cuando trabajan con los animales, los cuidan y los tratan como al perrito o al gatito de la casa, los cuidan, los protegen, no se hace ninguna experimentación animal que no sea en beneficio del hombre y tratando a esos animales como se merece. Y este es un tema que en Estados Unidos se discute. Pero entonces la ciencia puede tener efectos tremendos. El desarrollo de la ciencia atómica, que lleva a que en medicina hoy se curen gente a través de los radioisótopos, por un lado la ciencia es curativa, ayuda a tener elementos para curar ciertas enfermedades o para diagnosticar otras enfermedades a través de eso que llamaríamos la ciencia atómica. Y por el otro lado lleva a producir la bomba atómica, los misiles, ahí está la cosa. Entonces cuando la ciencia es mal utilizada, cuando la ciencia va en contra de la naturaleza y produce todos estos cambios ecológicos, esa ciencia no sirve. O cuando la ciencia sirve para idiotizar al hombre. Los famosos videojuegos, la mayoría de los programas de televisión, el embrutecimiento de la mente de los jóvenes. Contra esa ciencia yo estoy de acuerdo con Ernesto, también tenemos que estar opuestos, son dos cosas diferentes. De acuerdo, si la ciencia no se utiliza para la mejoría de la calidad de vida del hombre, no tiene sentido. Y entonces también creo que hay parte de la ciencia que es utilizada para la guerra y para tantas cosas que realmente, entonces ahí es donde viene la ecuación de la discusión del avance científico. El avance científico llega hasta cierta etapa en que pasándola evidentemente puede ser contraproducente. Yo a veces me planteo, y esa es la ecuación que se plantea Ernesto, que quién es más feliz, aquel hombre que vive en un valle, digamos, no sé, en Catamarca o en el sur, allá por el lago Estefen, no sé, lugares muy alejados, vive allí en contacto con la naturaleza, no sé, tiene su huerta, cría sus gallinas, tiene tiempo de leer, de filosofar, qué sé yo, ve el sol a la mañana, tiene aire limpio, no tiene ruidos, no tiene esta bendita invasión de los medios masivos
de comunicación que son tan malos, a mi entender, fundamentalmente para la educación de los hombres, o este señor que vive acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde respira un aire contaminado, donde todo el mundo se lo lleva por delante, donde el tráfico es infernal, donde no hay tolerancia en ningún sentido, y entonces, bueno, vive lleno de ruidos, de cosas, vive alienado. No sé quién vive mejor, si aquel que está en el vallecito o el que vive en la ciudad, pero no podemos negar el valor tremendo de la ciencia. ¿Estamos? Mire, yo vivo muy preocupado por la juventud de mi tiempo, vivo muy preocupado, no por la juventud de mi país, por toda la juventud del mundo, ¿no es cierto? Creo que los jóvenes en general han ido perdiendo las utopías, las ilusiones. Un joven que deje de tener utopía, ilusiones, bueno, la vida si va a ser nada más que la vida material, y por desgracia los jóvenes de mi tiempo, en los jóvenes de mi tiempo predomina eso del tener y el poder. Cuanto más tengo, cuanto más capacidad económica tengo para divertirme al máximo, me importa lo de hoy, no me interesa lo de mañana. No me vengan con problemas, no me cuenten los problemas que tiene la sociedad, los problemas sociales, políticos, económicos. No quiero estar envuelto, yo quiero gozar, gozar y gozar. Entonces, para eso el tener y el poder es la cosa fundamental. Entonces, insisto, yo vivo preocupado porque me toca viajar a los congresos médicos, a los hospitales, etcétera. Entonces, en las ciudades que voy trato de mirar al costado. Y entonces, evidentemente vivo muy preocupado por los jóvenes de mi tiempo. Creo que tienen que parar y razonar, tienen que pensar qué es lo que están haciendo, si realmente están tratando de contribuir a su mejoría individual, a la mejoría familiar, a la mejoría de la sociedad, y si no deben estar comprometidos más y más con los problemas trascendentes del hombre. Yo creo que están al revés. No hay más que ver toda esta llegada de todos estos conjuntos internacionales donde los muchachos llenan las canchas de fútbol, los veo gritar. Es un estado de, no sé, un estado de conmoción colectiva, por no decir de locura colectiva, donde no entienden nada de lo que están cantando porque la letra no tiene ningún valor. A veces son alaridos guturales, ¿no? Es mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Cuanto más alto mejor. Cuanto esa música más alta es y más me confunde y no me deja pensar, porque uno va a un lugar a veces y le ponen la música ahí al lado, no puede hablar con el que está enfrente, ¿no? Así que eso, razonémoslo bien. ¿Qué es esa juventud que va allí en busca de ese ruido, que no le transmite nada? Porque han puesto 2 o 3 palabritas, ¿no? Que la paz, que la libertad, que la injusticia, por ahí 2 o 3 palabritas que lo justifica. Es un hecho netamente comercial, todos los colores que van y vienen, ¿no? No creo que sea la manera de mejorar la actividad cultural de los jóvenes. Si a esos mismos jóvenes yo les pondría alguna Vidal, alguna samba, algún estilo que dice tanto o más que eso, es una canción de protesta, mucho más que eso que hoy se titulan canciones de protesta. Si leyeran el Martín Fierro, especialmente no la vuelta al Martín Fierro, sino el Martín Fierro en sí, debería ser unos libros de protesta más grandes que pudieran leer, y sin embargo se vuelven así confusos por toda esta cultura, el americano diría quote unquote, de nuestro tiempo, que me tiene preocupado porque creo que todo esto está muy bien organizado y establecido para que los jóvenes, en vez de pensar en las cosas importantes que tenemos por delante, ¿no? Lo social, lo político, lo económico, el luchar en contra de la destrucción de la naturaleza, del armamentismo, de tantas cosas, viven confundidos con eso. Entonces, yo creo que a los jóvenes les diría, paren un poco la mano, razonen bien lo que están haciendo y si realmente están cumpliendo el rol que todo joven tiene que tener. Nosotros estábamos llenos de ilusiones y de utopía y de tratar de cambiar un poco las cosas de nuestro tiempo. Creo que tienes bastante. Muchísimas gracias. No tengo ninguno, sino que David, pero si buscas por ahí un libro que yo puse, ¿conoce usted el avance científico? No, lógico. Yo creo que hay un eslabón de la Entonces, ciencia. eso de que los brujos de las tribus y todo eso tiene su valor. ¿Quién le va a negar el valor? Pero no podemos. Decía mi maestro, yo insisto, lo conozco hace muchos años porque es de La Plata, le he operado al hermano hace muchos años. Después estuvimos en la CONADEP juntos. Así que... Nosotros somos alumnos del hijo, Mario. Sí, nosotros somos estudiantes de cine. Estudiante de cine, sí. Mario está ahí. Y